Y ahora vamos a tener una entrevista con la doctora Alicia Girón, quien es coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Girón, bienvenida a Asia Pacífico 2024. Pues un gusto estar aquí con usted, Jorge. Es un placer venir desde la UNAM a este congreso maravilloso de APEC 2024. Doctora, usted está presentando una ponencia en la conferencia del Consorcio de Centros de Estudios del Asia-Pacífico. ¿Nos podría contar sobre qué versa su ponencia? Sí, la ponencia versa principalmente sobre la economía digital, pero precisa las brechas de género que hay en cuanto al acceso a la economía digital. Entonces se hizo un estudio de varios países, donde está Canadá, Estados Unidos, China, Rusia, Singapur, Perú, México, y entonces ahí vemos unas diferencias enormes, no solamente unas brechas enormes entre países, sino brechas al interior de los países entre hombres y mujeres en acceso a los servicios digitales y financieros. ¿Y cuáles son los principales retos que hay en la región del Asia-Pacífico en materia de inclusión financiera y digital? Bueno, definitivamente que para los países como Perú, México, incluso Vietnam, uno de las brechas más enormes es la conectividad. Y me refiero a la conectividad porque difícilmente las personas pueden tener acceso a un dispositivo digital o un teléfono inteligente, no solamente por el costo, sino porque definitivamente no en todas las áreas, en un mismo país, no tenemos acceso a la energía. Es decir, y lo vimos claramente en pandemia, cuando se cierra inmediatamente las economías, vamos a ver que hay dos clases de personas, las que tienen la posibilidad de tener un dispositivo digital y además tener acceso a la luz y a la energía para poder entrar a intercambiar simplemente reuniones, intercambiar productos, etc. Sin embargo, en ciertas áreas rurales, pues no todos tienen acceso a la energía y por supuesto también se encuentran rezagados de un cambio que me parece que ha sido fundamental en la historia de la humanidad. Y lo digo así porque la economía digital ya venía, pero a raíz del COVID y del cierre de fronteras se hicieron dos brechas muy grandes y entonces la población que tuvo acceso a la energía principalmente pudo tener mejor educación que los que simplemente ni siquiera tenían en una unidad familiar un teléfono inteligente o no tenían una tableta para tomar las clases remotas o incluso se dieron clases, en el caso de México, en las áreas rurales y urbanas también de la periferia, clases en la televisión. Y no toda la gente tenía una televisión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas brechas se dan, uno, por distribución del ingreso, pero yo a lo que más me interesa enfatizar es la conectividad. ¿Por qué la conectividad es muy importante? Porque es una política pública. Desgraciadamente en los países de América Latina hemos tenido una serie de medidas que se han encaminado principalmente a proyectos de austeridad, proyectos de privatización de las empresas y eliminación de la banca de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la iniciativa privada pues no le interesa estar poniendo postes de luz ni cableado para que todo el país pueda tener acceso, simplemente porque es muy caro, porque no tiene incluso muchas veces el apoyo del Estado y por lo tanto es un acceso imposible para muchas familias y muchas personas que realmente se cierra la economía y se quedaron sin trabajo y por supuesto sin educación. Vamos a tener una generación que hay que ver de qué manera esa generación que no tuvo acceso a la educación, pues no fueron meses, más de un año, año y medio, y en pandemia, en la pospandemia, un poco se empezó a articular, pero nos falta muchísimo. Y yo insisto en que el gasto público tiene que reorientarse. Una de las decisiones para poder entrar a la economía digital, que ya está aquí, y por supuesto a todo lo que es la inteligencia artificial, el Estado tiene que tener una política pública para que todos y todas
tengamos acceso a la energía, principalmente el poder tener también incluso un dispositivo. Entonces, cuando vemos las brechas, cuando yo hago la comparación entre países de la PEC, pues resulta que Canadá está por arriba de todos, Estados Unidos también y China. Y eso quiere decir que ha habido políticas públicas que han permitido que la gran mayoría de la población tenga acceso a la conectividad y también, algo que es muy importante, acceso a un mínimo a un teléfono inteligente. ¿Y esto por qué es importante? Porque gran parte de las transacciones ahora se hacen a través de un teléfono, de un dispositivo digital, y esto también sirve incluso para cerrar las brechas de género. Gran parte, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, por ejemplo, que es muy importante, es el caso en África, y también aquí hay algunos proyectos de mujeres que sus propias, que son pequeñas y medianas empresas, que una vez que pudieron recrear una página electrónica, están exportando fuera de su país, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y esto permite mayores ingresos para las mujeres. Pero hay algo que vuelvo a insistir: si no tenemos conectividad, o sea, ¿cómo vamos a tener una tableta, una computadora o un teléfono inteligente? Entonces, eso es una responsabilidad de política pública y es una responsabilidad del Estado. Para poder acceder a la energía, porque sin energía no podemos acceder a este otro tipo de plataformas.